Le damos gracias una vez más al Dios eterno por permitirnos estar en este lugar, y desde este lugar, de esta ciudad preciosa de Lauderhill, queremos enviar nuevamente un saludo a todos los que nos puedan ver a través del internet y compartir cada domingo, cada semana, el mensaje que predicamos. Deseamos que lo que vamos a predicar y enseñar el día de hoy sea de mucha edificación y que pueda afectar tu vida de una manera poderosa. Así lo declaramos y creemos que no hay nada imposible para Dios en Cristo Jesús. Si no has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, bueno, hoy lo declaramos y creemos que Dios te da la oportunidad del día de hoy para que sea tu salvación. Todo mundo necesita de Jesucristo, porque solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Te declaramos lleno de gozo y de paz donde quiera que estés, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todas partes, donde quiera que sea. Nosotros te declaramos lleno de gozo y de paz. La Iglesia de Cristo da un saludo y un aplauso a todos los que nos pueden ver y que puedan compartir este mensaje también con sus amistades, en el nombre de Jesús. Estamos listos allí, ¿verdad? Con la letra. No veo a alguien que está, hermano José, a ver si me ayuda. Aleluya. Hoy tenemos un tema y le he puesto, ¿verdad?, una verdadera conversión. Amados hermanos, anteriormente estuvimos hablando acerca del carácter de la nueva criatura. Lo que Dios realmente ve y realmente aprecia en la nueva conducta de una persona que se ha entregado a Cristo Jesús, que sin lugar a duda ya no va a ser igual. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo Jesús es nueva creación. Dios declara que todas las cosas del pasado, ¿verdad?, son hechas viejas y pasan, y aquí todos en Cristo Jesús, en esa persona, vienen a hacer las cosas nuevas. Amén, amado. O sea que debe de marcar una gran diferencia en su estilo de pensar, de hablar, de actuar. En la nueva creación está en Cristo Jesús y le damos gracias a Dios. Tener una vida de victoria en el Señor requiere, amados hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, una vida de fe. ¿Cómo se puede vivir una vida de fe si no solamente en Jesucristo? Por eso hoy queremos hablar y poner el ejemplo de una verdadera conversión, para entender que si no hay una verdadera conversión, verdaderamente no podemos decir de que hay un carácter que agrade a Dios. Hay muchas cosas, decíamos la vez pasada en las anteriores predicaciones, que nosotros queremos quitarlas de nosotros. Decíamos que somos impacientes, somos iracundos y hacemos muchas cosas que quizás no deseamos hacerlas, pero las hacemos. ¿Impulsadas por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que nos hace hacer cosas que no las queremos hacer, pero que las hacemos siempre, y que sin lugar a duda, en la mayoría de las veces van en contra de la voluntad de Dios. Pero, amados hermanos, ¿cuántos le dan gracias a Dios por Jesucristo? Amén. Porque en Jesús hemos tenido la oportunidad de la reconciliación, y es ahí donde Dios, al intervenir en nuestra vida, las cosas cambian. Sin Cristo las cosas no cambian. Sin Cristo nuestros pensamientos, nuestro modo de hablar, de pensar y de actuar, no podemos decir que va a cambiar. Amén, amados. Amén. Usted y yo no podemos hacer absolutamente ningún cambio, pero Dios sí puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Una verdadera conversión requiere, amados hermanos, en primer lugar, de ser tratado por Dios. Si Dios no impacta nuestras vidas, si Dios no trata con nosotros, si Dios no nos sale al encuentro tarde o temprano en el proceso de nuestra vida, no podemos decir que podemos esperar cambios en nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Dios lo chocó un día? Amén. Amén. Y fue a su encuentro. No me voy a decir de que usted fue al encuentro de Él. Olvídese, hermano. Algo permitió en tu vida y en mi vida que nos hizo corresponder al llamado y a ese trato de nuestro Dios. Si no, amados hermanos, nadie por iniciativa propia va a buscar a Dios. Pero Dios sí permite muchas cosas en nuestra vida, algunas veces hasta vernos en encrucijada, como entre la espada y la pared, y entonces Él nos sale al encuentro. Y ese encuentro, le voy a decir una cosa, hay veces que es doloroso. ¿Por qué es doloroso? Porque quizás la dirección en que llevamos el estilo de nuestra vida no agrada a Dios. Pero como Dios está llamando
y Dios sí sabe lo que nos conviene y lo que nos corresponde, y Dios lo puede hacer, entonces Él interviene. ¿Le damos gracias a Dios por eso? Amén. ¿Cuántos están contentos o están arrepentidos de que Dios haya intervenido en su vida? ¿Usted está contenta, no? Amén. O está arrepentido. Yo me arrepiento de que Dios... No, si usted estuviera arrepentido de que Dios interviniera en su vida, o hubiese intervenido en su vida, no estuviera perseverando en las cosas del Señor. Creo que más bien cada día estamos sumamente agradecidos y contentos por lo que un día pasó en nuestras vidas. Y quizás fue de sufrimiento y de impacto y nos dolió mucho, pero a la postre nos hizo bien, porque Dios siempre lo que permite y hace es para bien de nuestras vidas. Amén. Dígale, es necesaria una verdadera conversión. Pero para que haya una verdadera conversión, Dios tiene que salir al encuentro y resistirnos. Tiene que impactarnos. ¿Cuántos de ustedes algunas veces, sin querer, verdad, han tenido una opción un poco rápida y de repente han chocado con algo y han visto hasta luces y después un gran chichón aquí? Lo principal, casi siempre lo que se golpea uno es la nariz por mentira, ¿verdad? Porque es la que más sobresale la cara, o la boca, o la frente. Pero siempre al chocar en una parte uno, si el choque es muy fuerte, se desmayó el cliente. O puede recibir, ¿verdad?, un impacto muy fuerte que le puede causar enfermedad o lo que sea. O sea, es peligroso chocar, o incluso hasta la muerte misma. Y déjeme decirle, chocar con algo de una manera consciente o inconsciente no es fácil, hermano. Yo recuerdo una vez saliendo de un banco de Chase, no sé si es que iba viendo un recibo o algo así, iba apurado y de repente ¡pum! Y hasta reboté, hermano, en la misma base de la parte de afuera del edificio y me tocó la frente. Choqué. Imagínense, esos choques no son tan buenos que digamos. Pero cuando somos chocados por la autoridad del Señor, la cuestión cambia. Y es necesaria. Vamos a comenzar viendo el por qué es efectiva una verdadera conversión. Pero para que haya una verdadera conversión es necesario que Dios nos choque, que Dios nos resista, que Dios salga al encuentro nuestro. Si no, prácticamente, si Dios nos deja en esa dirección, prácticamente nos perdemos. Levante su mano y dígale a su hermano, dale gracias al Señor porque un día el Señor preparó un día en el que te salió el encuentro y te chocó, chocaste, te estrellaste en el Señor. Es mejor estrellarse antes de morir aquí en el cuerpo, en Cristo, y no estrellarse después en su venida. Amén. Es muy peligroso. Amén. Y yo quiero que veamos un hombre que él supuestamente sabía lo que estaba haciendo. Y no era cualquier hombre. Porque este hombre había sido instruido por algo que en la palabra de Dios se llama la ley. En la ley están basados, ¿qué cosa? Mandamientos, decretos, ordenanzas. Y este grupo de mandamientos, decretos y ordenanzas, llamado la ley o la Torah en hebreo, fue dado a una nación. Bajo este aspecto fue instruido este hombre que se llamaba Saulo. O sea que este hombre llamado Saulo, no llamándose Pablo todavía, él era impulsado a hacer lo que hacía por el conocimiento y la instrucción que había recibido ¿de qué? De maestros de la ley. En otras palabras, Pablo estaba haciendo algo que supuestamente él creía que estaba bien. Y déjeme decirle, ¿la ley acaso no pertenece a Dios? Amén. ¿Acaso la ley no fue dada por Dios? Amén. Claro que la ley dice que, la palabra de Dios dice que la ley es buena, es santa. Pero la ley no nos justifica y no nos da méritos para declararnos que somos buenos delante de Dios y que Dios nos acepte a través de obrar una ley. La palabra de Dios dice que por medio de las obras de la ley nadie puede ser justificado, pero sí dice que hay una sola obra que vale, y es, amados hermanos, poner la fe en el sacrificio de Jesucristo. Sencillamente eso es lo que Dios, amados hermanos, acepta. Eso lo vemos algunas veces tan sencillo que se nos complica en la vida. Por eso Dios no demanda ninguna obra en nosotros. No demanda ninguna intención buena o mala o como lo que nosotros queramos tener en nuestra vida para querer agradar a Dios. No hay nada propio de nosotros que satisfaga el corazón de Dios y que nos haga ser meritorios de ser justos delante de Él. No hay nada. Por eso Dios tiene que resistirnos.
¿Qué es lo que Dios demandaba a través de la ley de la nación de Israel? ¿Qué es lo que conocía Pablo? Que a través de la ley Dios decía, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Lo único que Dios al principio de la ley decía, y que aún era una demanda, era amar a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. ¿Con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y en segundo lugar, ¿qué? Amar a quién, al prójimo como a sí mismo. Pero lo demás, si usted lee ahí los mandamientos y las ordenanzas y los decretos, ¿qué cosa eran? Demandas. ¿Y alguno de la nación de Israel cumplió a plenitud todo lo que demandaba la ley? No. ¿Al obrarla? No hubo ninguno, ni el mismo Moisés. Nadie lo hizo, excepto uno solo, se llama Jesús. Amén. Amén. Pablo era impulsado a hacer cosas en un conocimiento no revelado, pero era de Dios. Él lo hacía como religioso porque él conocía la ley. Entonces, él practicaba la ley, había sido instruido en la ley, vivía conforme a la ley, pero no conocía por revelación al Cristo resucitado. Una verdadera conversión, número uno, anote si quiere, nos tiene que llevar a una experiencia de que Dios nos salga al encuentro y nos choque. Y número dos, una conversión verdadera nos lleva a obtener un conocimiento revelado de la verdad de Dios en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, una verdadera conversión, después de que Dios se te haya revelado, te lleva a tener una vida de victoria, pero no en tus propias obras, sino en la fe de Jesucristo. ¿Cuántos están viviendo una vida de victoria aquí? Levante su mano. Ahora, ¿cómo es que usted está viviendo la vida de victoria? ¿Usted la está viviendo basado en lo que usted es y hace o ha hecho en el pasado, o está haciendo en el presente? Haciendo las cosas en sus propios pensamientos, a su propia manera, en su propia voluntad. ¿O usted está recibiendo y haciendo y teniendo esa vida de victoria, pero descansando en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Amén. ¿En qué aspecto lo está viendo? En la obra de Jesús. La obra de Jesús. Leemos lo siguiente. Este hombre era inducido, Hechos capítulo 9 del 1 al 9. Y aunque yo ya he predicado acerca de esto, quiero que note algo. Dice, Saulo, en primer lugar, todavía Dios no había tratado con él. Ni siquiera se llamaba Pablo, era Saulo. Era originario de Tarso, tenía doble ciudadanía, etc. Pero originalmente era hebreo, dice de la palabra de Dios, era israelita de nacimiento. Saulo respirando aún amenazas y muerte. ¿Contra quién? Contra aquellos que ya habían tenido un encuentro personal con Jesús, con los discípulos. Vino, ¿a quién vino? ¿Y quién era el sumo sacerdote? ¿Acaso no eran los instructores y responsables de enseñar y de vivir conforme a la ley? ¿Sí o no? Pero ¿en quién estaba confiada la victoria de los sumos sacerdotes y de los religiosos de aquel tiempo? En que ellos ponían por obra, según ellos, la ley. Y de esa manera se declaraban como justificados delante de Dios. En otras palabras, se declaraban que eran buenos al cumplir la ley. Pero delante de Dios no funciona eso. Porque la ley, si no se cumple absolutamente toda, un 100%, con una sola falla que haya, ya no se puede justificar a la persona. Y no hay nadie que lo cumple. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay otra ley de debilidad que se llama el pecado, que nos va a llevar a hacer siempre, a quebrantar, ¿qué cosa? Cualquiera de los mandamientos que hay en la ley. Por eso, de acuerdo a la ley, nadie es perfeccionado, nadie puede ser salvo y nadie puede ser justificado, porque nadie puede cumplir a plenitud lo que Dios demanda a través de la ley. Amén. Si alguien dice, ¿verdad? Pastor, la Biblia dice, ¿verdad? No codiciarás. Pastor, yo nunca he codiciado en mi vida. Tengo 100 años de vivir y nunca ha pasado un pensamiento de codiciarle algo a alguien. ¿Cómo le podríamos decir a esa persona? Eres bienaventurado. Sí, era bienaventurado un mentiroso, porque es pura mentira. Aquí cada uno de nosotros nacimos en pecado, con una naturaleza pecaminosa que nos impulsa a hacer las cosas malas, consciente o inconscientemente. Y hay veces que no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es contrario a la voluntad de Dios y es completamente malo, pero para nosotros, mientras el conocimiento de Dios no se ha revelado como algo malo, para nosotros eso que estamos haciendo es bueno.
Miren lo que están haciendo ahora la sociedad y los pueblos y las naciones. Aprobando muchas cosas, leyes que sustentan ¿qué cosa? El pecado. ¿Sí o no? Levánteme la mano, por favor. Sí, eso es lo que estamos viendo. Pero Dios siempre va a resistir eso. Entonces, ¿para qué Dios puso la ley? La ley fue puesta, dice, para declarar y sacar a luz las transgresiones que los israelitas hacían. O sea, para declarar que cada israelita, al darle la ley, ¿verdad? Y al demandarle, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no darás esto, etcétera, etcétera. Cada día, cada israelita tenía que darse cuenta de que no podía cumplir la ley, porque aunque sea en alguna parte de ella, fallaba. Somos imperfectos, sujetos a debilidades, y mientras estemos en el cuerpo, hay una naturaleza que va a consumir. Por eso la palabra declara que el cuerpo es un cuerpo de muerte y tiene que estar listo ¿para qué? Para la destrucción. ¿Quién consume bajo enfermedad, debilidades y destrucción al final? El cuerpo. No es tanto Dios, sino el pecado. Y por eso nos volvimos mortales. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Jesucristo? Porque ahí es donde está la victoria. Aunque estemos en un cuerpo de muerte por causa del pecado, nuestra justificación no es por obrar una ley ni por impulsarnos en nuestras propias obras. Tradicionalmente en la religión, que ya sabemos que donde todo el mundo ha venido, ¿en qué basan la salvación y la justificación delante de Dios? ¿En qué? En obras buenas. Ni buenas ni malas justifican a alguien delante de Dios. Solamente una sola cosa, y es la fe en Jesucristo. Este hombre era impulsado, respirando amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Vino a quién? Al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que le diera cartas. Y esto lo autentificaba él, dándole ¿qué cosa? Autoridad para perseguir supuestamente a los que estaban en contra de la ley. Pero él no sabía nada de eso. Qué tremendo es vivir una vida creyendo que está agradando a Dios y estamos fuera de la voluntad de Dios. Y estamos todo lo contrario de Dios, hermano. Y este hombre era impulsado por la misma ley, amados hermanos, del que crió los cielos y la tierra y de quien sacó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. Pero quienes le daban las cartas a él habían tomado la ley, interpretándola y haciéndola a su propia manera. No a la manera en el sentido en que Dios había establecido la ley. Claro que la ley tenía un sentido bueno, pero la habían malinterpretado y la habían mal ejecutado y mal enseñado prácticamente. Y Pablo de esa manera había sido instruido. Él era celoso. Él creía que lo que estaba haciendo y lo que buscaba y pedía al pedir la carta para perseguir a los discípulos era bueno y era agradable ante Dios. ¿Por qué? Porque estaba de acuerdo a ¿qué? Supuestamente a la ley. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, miramos hermano, el verdadero Jesucristo después resucitado no se le había parecido a Pablo. Pablo, lo que es misericordia, lo que es amor, lo que es el perdón, lo que es la compasión, Pablo no lo había experimentado, él no entendía esas cosas. Pablo solo decía y entendía una cosa: la ley dice esto y hay que cumplirla, y si alguien no lo hace, hay que matarlo. Ay, si no lo hace es como nosotros. Miren lo que hacen estos grupos terroristas. ¿Usted ha visto la doctrina de ellos? Lo que los impulsa a hacer las cosas malas a ellos. Fuera de lo que es el Corán y del Islam y todo esto, son infieles. Y déjenme decirles, tanto el cristianismo como el judaísmo, como ellos, tienen un Dios monoteísta, o sea, igual que nosotros. Ellos creen en un solo Dios. Pero para ellos, los que no son conforme a la mentalidad y doctrina de ellos, son infieles. Y hay que arrancarles la cabeza. Entonces quiere decir que en el apóstol Pablo, antes, cuando era Saulo, había un potencial de terrorismo. Sí había un gran potencial. Y no me malinterprete, pero es la verdad. Era un perseguidor ¿de quién? De los verdaderos cristianos. Él no lo entendía, lo decía en ignorancia. Pero impulsado ¿por qué? Por la ley y por las instrucciones que había recibido él. Seguimos. Y le pidió cartas ¿para qué? A los sacerdotes ¿para qué? Para ir a ¿dónde? A la sinagoga de Damasco. Mire, de la nación que acabamos de orar. A fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿de cuál camino? De Cristo Jesús. ¿Los trajese quién? Presos a Jerusalén. O sea, era un perseguidor de la verdadera iglesia. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
Hermano, ahí la cuestión ya empieza a cambiar. Qué bueno, ¿verdad? Que usen esos resplandores del cielo, amén. Y qué bueno que vinieran de un solo como relámpagos. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, note que no le decía Pablo, Saulo, Saulo. Y le hace la pregunta, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Si él le hace esa pregunta, después de recibir el resplandor del cielo, que lo hizo que se cayera y quedara ciego, pero oyó la voz y experimentó el trato, y le hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Eso significa que él no pudo discernir la voz del Señor. En otras palabras, no lo conocía. Así es. Amén. Una verdadera conversión amerita una verdadera revelación. Sin la revelación y sin el encuentro personal sin Cristo, no hay una verdadera conversión, no hay un cambio. Amén. Mucha gente se esfuerza en la religión, se esfuerza en sí mismo, se apasiona, quiere cambiar y quiere cambiar a medio mundo y a los que lo rodean, y jamás va a suceder eso. Pero cuando Dios, amados hermanos, nos sale al encuentro y nos trastorna la mente y el corazón y mete la mano, la cuestión cambia. Aleluya. Y ya no somos iguales. Y jamás va a volver a ser igual. ¿Por qué? Porque ya hay algo, ya te metió en la mano del Señor. Él es el Señor, Él es el que lo sabe y lo puede todo. Y es el que se puede meter en lo espiritual de nuestra vida. Amén. Este hombre creía que estaba haciendo bien las cosas, pero no conocía a Jesucristo en revelación. Sí, quizás había oído escuchar de aquel que predicaba. Se recuerda que una de las menciones del apóstol Pablo por primera vez siendo Saulo fue cuando la muerte de Esteban. ¿Cuántos han leído esa parte en Hechos? Amén. Él estuvo ahí. Es más, yo creo que él, su pedradita se la pegó a Esteban. Se la puso de acuerdo. Esa pedrada era de acuerdo a qué? ¿A qué? De acuerdo a la ley. Porque para ellos, Esteban, cuando le estaba dando testimonio de Jesucristo y de la fe de Jesucristo, ellos no le creían. Y para ellos este hombre era como un blasfemo porque le decían que Jesucristo era hijo de Dios y era Dios. Entonces, de acuerdo a la ley, tenían que apedrearlo y lo mataron. Y aún así en su muerte, la palabra dice que Esteban vio los cielos abiertos y al mismo Señor Jesucristo. Y aún todavía les dijo, Señor, no les tomes en cuenta y perdona este pecado. O sea, la misma muerte de él le está diciendo, perdónala. ¿Qué le parece? Eso significa que Esteban sí conocía, aleluya, y tenía ese encuentro personal y esa relación continua con Jesucristo. Y Jesucristo lo sostuvo hasta el momento de su muerte. Pablo estaba ahí, no lo conocía todavía. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Amén. ¿Es importante una verdadera conversión? Claro que sí. La mayoría de la gente vive pero sin una verdadera conversión. Y solamente puede ser experimentada cuando Cristo te sale al encuentro y cuando tu corazón se abre ante Él. Amén, amado. Amén. ¿Quién eres, Señor? Sin lugar a dudas, no lo conocía. Pero está la respuesta. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa. Ay, papito, dura cosa. Es dar, la palabra cosa es dar patadas contra una puya. ¿Un aguijón qué es? Algo punzante. ¿A cuánto le gusta dar una patadita a un clavo? Pero salido, ¿verdad? Así, en una tabla. O pararse sin intención y hermano, y le traspasa. O aunque sea una pequeña. Aquí el Señor le está diciendo, Pablo, tú no sabes lo que estás haciendo. No sabes con quién te estás metiendo, a quién estás resistiendo y quién te está chocando. Pero ahí se le está diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. No lo conocía. En revelación. Hermano, si Dios no se revela a nuestros corazones, cuando nuestro corazón es llamado y tratado y no nos abrimos a Él, no hay nadie que pueda conocer a Dios y no hay nadie que pueda decir que va a haber un cambio en su vida. Esto no se trata de religión, se trata de permitir que Dios se encuentre con nosotros y nosotros con Él y seamos tratados todos los días. ¿A dónde? En nuestro corazón. Pablo conocía por afuera y se imagina a mí que se habían memorizado todos los 10 mandamientos y todas las ordenanzas y los decretos, se los sabía. Es más, yo creo que los vivía porque dice que él era celoso de la ley.
Y era irreprensible en cuanto a la ley. Él mismo lo dice en su testimonio. Usted quiere, porque él retaba a los demás. Ustedes quieren competir conmigo. Entonces él le da su testimonio. Que en cuanto a la ley, no había cualquiera que le ganaba. Significa que si él era celoso, él practicaba la ley. Y su confianza y justificación antes de que Cristo le saliera al encuentro, estaba basado en ¿qué? En el conocimiento de la ley. Él no se daba cuenta que eso no lo justificaba como bueno delante de Dios y fiel. Es más, no le servía al Señor como religioso. Pero note esta experiencia, que así es que cambian las cosas. Él temblando, el bufón. ¿Cuántos hemos tenido una vida de bufonada antes de venir a Cristo? Levante la mano. Usted sabe que es un bufón, ¿verdad? Uno que la tira de enojón, de enojado, de que todo lo puede, de que todo lo sabe, de macho, de gran, ¿entiende? Sí, que no hay nadie que lo detenga. Y que todo lo que inicia, habla o piensa, él es el mejor. Bueno, Pablo era un bufón delante del Señor. Pero él no sabía lo que le esperaba. Pero el enojado, el de carácter, el celoso, el bufón Pablo, ¿en qué queda hecho? Añicos. Porque después lo que queda, en vez de ser gato, en un ratón. ¿Ah? ¿Me está entendiendo la metáfora? Amén, amén, pastor. Sí, el ratón no sigue al gato. No, es el gato que sigue al ratón. Y aquí él, como Saulo estaba persiguiendo supuestamente a los discípulos como ratones. Sin embargo, el gato que se perseguía a los ratones, no se daba cuenta que los ratones tenían un dueño. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo que lo perseguí si él está a la diestra del Padre? No, hermano. El que se mete con el cuerpo en la tierra es como que esté persiguiendo la cabeza. La cabeza va a intervenir. Y esa es toda autoridad. Y no hay nadie que pueda contra la cabeza de la iglesia. La verdadera iglesia, los que hemos sido tratados por la cabeza, aleluya, que es Cristo Jesús, y estamos en su cuerpo, no hay nadie que nos detenga. Y debe haber un cambio. ¿Por qué? Porque esa cabeza, Cristo mismo, está tratando con nosotros. Nos salió al encuentro un día en nuestra vida. ¿A que tuvo que derribar? Hermano, sin derribamiento no hay verdadera conversión. Yo no sé si ustedes han tenido experiencias, no de muerte directamente, pero por lo menos de desmayo. Yo lo tuve una vez. Y déjenme decirles, cuando me desmayé, el que se desmaya es como que esté muerto absolutamente. Hasta la sensación del dolor en todo el cuerpo se le quita. Usted no siente, cuando está desmayado de verdad, usted puede caer de una altura y no siente absolutamente nada. ¿Cuándo es que siente dolor? Cuando vuelve a decir, le duele todo. Ya pasó la inconsciencia del desmayo. Hay veces que el Señor no es que nos va a dejar desmayados. Cuando nos sale el encuentro, sin lugar a dudas, Él quiere matarnos. Pastor, no estoy hablando físicamente, estoy hablando matarnos en el aspecto de la dirección que llevamos equivocadamente, haciendo la voluntad nuestra o equivocadamente, porque no lo conocemos a Él. Amén. Aquí el Saulo le estaba llegando su fin. Así es. Porque hasta el nombre se lo iba a cambiar. Amén. Él, Pablo, Saulo, por así decirlo, porque todavía no era Pablo, temblando y temeroso, le hizo la segunda pregunta. La primera es, ¿quién eres, Señor? No lo conocía. La respuesta bíblica, yo soy Jesús a quien tú persigues. Te es muy difícil, como dice, enfrentarte conmigo. Dar cosas contra el aguijón. Te vas a morir porque no vas a poder conmigo. La segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, ya revelándose, le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí no le está diciendo, Pablito o Saulito, mira, entra, y si tú quieres después, cuando alguien que se llame Ananías, a quien yo voy a enviar, si tú quieres hacer mi voluntad, hazlo. No, aquí el Señor le está diciendo, vuelve atrás, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Señor, levántate y termina de llegar hacia donde iba, pero ya no vas a conseguir a los míos. Ahora tú vas a recibir instrucciones y vas a hacer lo que se te debe de mandar a hacer, y vas a hacer lo que yo te diga y punto. Aleluya. Amén.
y se te dirá lo que debes hacer. ¿Hizo lo que se le dijo que hiciera después? Sí, hermano. Sí, allá había un negrito llamado Ananías, un hermanito que era fiel al Señor, que también el Señor les reló y le dijo, mira, allá Pablo está en una cierta dirección, ve, ora y ponle las manos para que recobre la vista, porque tenía escamas como de pescado en los ojos. 3 días sin comer y ciego, orando al Señor. Pablo orando al Señor, hermano, eso de orar, si eso no lo entendía ni lo conocía, pero ya Dios había tratado con él, ya le había salido al encuentro. Amados hermanos, sí marca una verdadera diferencia cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo. Amén. Cuando es chocado y resistido por el poder del Cristo resucitado, vale la pena. Sí, hay pérdida, porque sin lugar a dudas quedaremos como Pablo. El temor y el temblor y el miedo y lo que sea va a inundar nuestra vida, pero vale la pena, porque ahí comienza un nuevo cambio. Ahí comienza una nueva criatura. Ahí es donde entonces podemos ser instrumentos en las manos del Señor. Antes no podemos ser. Amén. Aleluya, hasta el 9, ¿verdad? Y los hombres que iban con él, o sea, con Saulo, se pararon atónitos, estaban sorprendidos. Imagina a mí que estaban también miedosos. Y oyendo a la verdad la voz que le había hablado, pero no lo miraron. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, o sea, él intentó abrirlos, pero estaba ciego, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, o sea, los hombres que iban con él, le metieron ¿a dónde? En Damasco. Y terminamos en el 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Las cosas iban a ser diferentes. Amén. Aleluya. La experiencia de lo que es una verdadera conversión. Quizás usted y yo, en nuestra vida, Dios no nos trató como al apóstol Pablo. Pero debemos darle gracias a Dios, porque de una u otra manera el día nos llegó en que Cristo nos salió al encuentro. Amén. ¿Cuántos levantan sus manos y le dan gracias a Dios por ese día en que Cristo les salió al encuentro y te derribó? Porque el derribamiento en este caso es necesario. Porque si no, no hay nadie que nos detenga, pero al final es perdición. Ahora, Dios va a salir en defensa de los suyos. Porque Pablo iba a buscar a los que le pertenecen a Jesús. No hay nadie que trate de hacerte la vida a papillas a ti y a mí, que ahora conocemos a Cristo, que no va a tener la respuesta del Señor. ¿Cómo, pastor? Sí, Señor. Si usted y yo ya hemos sido confrontados por Jesús y tratados por el Señor, y todos los días es esa nuestra comunión y relación, amados hermanos, venga lo que venga sobre tu vida, va a haber alguien que te va a defender. Amén. No lo esperes de la tierra, porque los hombres son injustos. Pero la justicia de los cielos, el amor y la misericordia y la compasión en Cristo está siempre disponible para los suyos en la tierra. Pero él iba persiguiendo a los del camino de la fe en Jesucristo. Él no sabía lo que hacía y no sabía lo que le esperaba a medio camino. Claro que Dios lo dejó que llegara a Damasco, que terminara su destino y su camino, pero para hacer otras cosas, no a la manera de él, sino a la manera de aquel que ahora era su Señor. Amén. Y su Salvador. Pero que tuvo que trastornarlo. Cuando el trastorno viene de parte de Dios, no te asustes. Cuando el miedo y el temblor que venga, sabes que Dios lo está produciendo, no tengas miedo. Que Dios te va a permitir miedo, temor delante del trato y su presencia, pero es para bien, no te va a destruir. Amén. Dios es compasivo. Amén. Ahora dependiendo, si insistes en escabullirte, cuidado, porque una vez cayendo en las manos del Señor, es imposible salirse de esas manos. Amén. Señor. Dígale, hermano, no seas como Jonás. Jonás fue llamado para ser enviado a Nínive y el tipo se escabulló, ¿verdad? Se escondió, se metió en el barco y se puso hasta a dormir. El tipo
puedes confiar. Trató de huir del llamado y del trato de Dios. Mira, hermano, no importa la edad que tengamos, si acabamos de nacer, de salir del vientre, o tengamos 100 años, en ese proceso de tiempo en la vida, un encontronazo tarde o temprano Dios lo va a permitir con su Hijo Jesucristo, y es mejor que suceda. Es mejor que suceda ser chocado por Cristo en la tierra antes de que muramos aquí, para que al final en la resurrección salgamos victoriosos. Saulo no conocía a Jesús en la resurrección y en esa gloria y poder. Quizás oyó mencionar a alguien que murió y que era paisano suyo, pero no lo había conocido. Pero en ese encontronazo, hermano, la cuestión cambia. ¿Cómo es que nosotros podemos cambiar? Con esta clase de encuentro. Amén. De una u otra manera es necesario que Dios nos choque, que Dios nos resista. Van a haber cosas que usted va a clamar y pedir. Primero quizás, Señor, cámbiame, sácame, hazme esto o dame lo otro. Y quizás no va a recibir. No es que no va a recibir respuesta. No, es que quizás Dios lo está resistiendo. Y no te está concediendo o dándote algo, porque si permite o te lo da, te hace daño. O sea que todo lo que Dios permite en aquellos que entendemos y hemos aprendido a escuchar su voz, su llamado y su trato, amados hermanos, si Él lo permite es para bien de nosotros, aunque no entendamos muchas cosas en el proceso de nuestra vida. Amén. Y hay veces que no las vamos a entender, o hay veces que deseamos entenderlas, pero ¿y qué si a Dios no le da la gana de contestar? ¿Eso significa que Él ya no existe? ¿Eso significa que ya te dejó? ¿Eso significa que no está tratando contigo? No significa eso. Significa que Él sabe lo que permite y por qué no lo hace. Amén. Usted y yo, ¿qué debemos de hacer? ¿Estar bien? Amén. Tranquilo. Relax. Aleluya. Sí. No se sulfure. No se enoje. No se irrite. Una señora hace poco, en la muerte del pelotero, del muchachito José Fernández, que se mató con otros dos. Una bebida. Sí, le encontraron alcohol en los cuerpos de los tres. Eso significa que... Cocaína. Todo un poquito. Pero le encontraron cosas de que... Todo un poquito. Y hay una señora que ahí fue en medio mundo, ¿verdad? Al velatorio y bajo el dolor de la muerte del muchacho. Una señora, hermano, lógico, en ignorancia. Estoy enojada con Dios, estoy brava con Dios porque se lo llevó. Lógico. ¿Qué se puede hacer por la señora, Señor? Ten misericordia de ella, porque en ignorancia abre su boca. Enojarse con Dios. Eso o lo hace en ignorancia, porque hacerlo de una manera después de conocerlo conscientemente en revelación es muy peligrosa y no se debe hacer. Solamente los ignorantes pueden decir eso, y quizás nosotros antes de venir a Cristo nos expresamos, le gritamos, lo pataleamos, lo retamos, y Dios dice: pobrecito, te va a mantener ahí, más te va a mantener ahí hasta que te arrepientas de verdad. Él es soberano, pero es misericordioso, es bueno, es compasivo, es bondadoso. No hay otro ser. Si le salió al encuentro a este, es porque quería hacer algo bueno de él y lo logró. Nunca te des por vencido del trato de Dios. Deja que el Señor siga metiéndose en tu vida. Déjalo, dejémoslo. En los últimos días como iglesia necesitamos que Dios trate con nosotros. Deja que te salga al encuentro. Todos los días. Aleluya. ¿El Señor hizo o permitió esto por jugar con Pablo? No. El Señor sabía por qué lo permitió. Y la diferencia que se marcó en esta experiencia de este hombre es que hasta ahí, desde ese momento,
Entonces, fue entonces en que le vino a ser de instrumento en las manos del Señor. Y así es que pudo, tratando con él, hacer los instrumentos. Por eso le dije, no te preocupes. ¿Qué quieres que haga? No te preocupes. Te van a llevar a Damasco y allá se te debe decir lo que vas a hacer y punto. Porque si usted lee después el otro versículo, le dice, Dios le revela a Ananías, ve que en tal parte está Fulano de tal. Señor, pero he oído lo que ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea que Ananías ya había oído de Saulo. Y no te preocupes, papi, no te preocupes que ya lo choqué. Ya no es el gato, que el león que rugía, los dientes se los quebré. Ahora está un ratoncito que tiembla en mis manos. Ve, impone la mano para que recobre esa vista, coma, porque después va a saber lo que le va a tocar, sufrir por causa de mi nombre. Amén, Señor. Una verdadera conversión necesita un encuentro con choque con Jesús. Choqué el aparato. Hasta él se arrepiente. Ay, santo. Sin una verdadera conversión, amados hermanos, aleluya, no puede verdaderamente haber un conocimiento y un trato con Dios. Y sin una verdadera, amados hermanos, conversión y arrepentimiento, sin trato del Señor, no puede vivirse una vida de fe en Jesucristo. Después de este hombre, ¿cuál fue el estilo de vida y de instrumento en las manos del Señor para hacer la voluntad de Él? Que aprendió. Note, la palabra de Dios no dice que, aunque Pablo tuvo experiencias grandes con el Señor, en esta primera instancia, él no dice la palabra de Dios que vio el rostro de Jesús, sino que un resplandor de luz del cielo, ¡fum!, lo cegó y lo botó. Y oyó al instante la voz. De ahí, de esa experiencia, aunque Pablo él mismo da testimonio de que fue llevado en espíritu al mismo trono de Dios y le dio grandes revelaciones, pero de ahí no volvió a oír ni a ver nada, la experiencia que tuvo. ¿Cómo es que vivió ese hombre? Por la fe. Pero ya había conocido al Señor, ya había sido impactado, ya no tenía ningún pretexto. Qué lindo es conocer a Jesús. Amén. En revelación. Amén. Al Cristo resucitado, al poderoso, no al que colgaron. No, hermano, ese ya pasó. Ese terminó su obra. Aleluya. ¿Cómo podemos entender nosotros? Gálatas 2:20. El mismo hombre que había sido chocado y cambiado y que hasta el nombre del Señor le cambió y ahora era instrumento de su mano, miren en la experiencia que él tiene de su diario vivir, llevando la predicación del Evangelio, lo que dice. Ahora ya aquí, ya no es Saulo, ya es Pablo. Ya es un hombre convertido, tratado por el Señor, experimentado, con conocimiento de revelación. Ya conocía quién era Jesús. Ya aquí, ya no está viviendo conforme a la ley. Ya su confianza no está puesta en las obras de la ley. Cuando iba hacia Damasco buscando a los de la fe de Jesús, los que andaban en el camino, dice la palabra de Dios, para traerlos a la carne de Jerusalén, él era impulsado, ¿por qué? Porque era celoso de la ley. En otras palabras, hermano, era religioso. Era un extremista. Era un legalista. Él era de esos tipos ortodoxos, de esos que son sumamente delicados. Pero para ellos mismos. Y en una ley. Para ellos mismos. Para justificarse ellos mismos como buenos delante de los demás. Pero delante de Dios. Delante de Dios. Usted y yo, lo bueno de nosotros, amados hermanos, para Dios es malo. Lo que llamamos nosotros justo de nosotros mismos, para Dios es injusticia. Todo lo que Dios vale en nosotros lo ha puesto en Cristo Jesús. Justicia, verdad, amor, compasión, todo. Eso se llama vivir por la gracia. Y la gracia no depende de obras. La gracia depende de la fe en Jesús. Yo bendigo a Dios por el trato de Dios con Abraham, porque no había tiempo de la ley. Ese hombre sencillamente creyó en Dios, en el llamado, y le obedeció de punto. Eso es todo. Y así fue justificado. No había ley en esos tiempos. Ya aquí es un hombre tratado por Dios y usado por el Señor. Y aquí el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero si usted lee antes de llegar aquí, a estos dos versículos últimos, en este capítulo 2, Pablo en todo el libro de Gálatas está hablando de la ley
Antes de llegar a esta parte, cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sabe lo que él ha hecho? Ha confrontado al mismo apóstol Pedro. ¿Y quién era el apóstol Pedro? El que anduvo literalmente con Jesucristo, de los 12. El que físicamente conoció y fue tratado por el Señor. Pablo no conoció físicamente al Señor. El trato de Pablo ya fue el Cristo resucitado. Pero Pedro sí anduvo con Jesús físicamente. Sin embargo, ya lleno del Espíritu Santo y un instrumento en las manos del Señor para llevar la predicación a los mismos hebreos, ¿qué es lo que hacía Pedro? Comía con aquellos gentiles que eran de la fe de Jesús y que para él sabía de que ya eran convertidos y que eran igual que él, sus hermanos en la fe. Y comía. Pero una vez, si se aparecía uno judío que era de la ley, o sea, de la circuncisión de la ley, inmediatamente se retraía, como que se escondía para que los del otro bando de judíos no le dijeran nada. Entonces entró, ¿qué cosa? En una forma de hipocresía. Cuando Pablo vio esto, dice, esto no está bien. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no te das cuenta que nosotros siendo hebreos, igual que ellos, somos pecadores también, y quieres comer y hacer lo que ellos dicen, pero cuando vienes a ser encontrado por los tuyos para que no te critiquen por juntarte con ellos, te haces el loco y te vuelves un hipócrita. Y él tuvo que confrontarlo y decirle sus verdades, porque este no anda conforme a la revelación del verdadero evangelio. Tengo que confrontarlo porque lo que está haciendo es malo. En su hipocresía dice que estaba arrastrando aún hasta quién, hasta otros, hasta Esteban, hasta Bernabé, otro que ya conocía a Jesús. Tuvo que confrontarlo y decirle, Pedro, tú debes darte cuenta que ni los gentiles ni nosotros, judíos de nacimiento, no vamos a ser justificados por las obras de la ley delante del Señor. Solamente hay una cosa y quiero que te des cuenta, que solamente la fe en Jesucristo nos justifica delante de Dios y nos declara inocentes. ¿La fe en qué? En el sacrificio de Cristo. Amén. Por su sangre es que hemos sido perdonados y reconciliados. Amén. Si te retraes y haces esta cosa como un hipócrita, estás falseando la palabra y no estás haciendo bien. Y lo reprendió, lo regañó. Imagínense, que no había conocido físicamente a Cristo, pero por revelación lo conocía, sabía más que Pedro. Y estaba más maduro que Pedro. Y tuvo que refrenarlo y lo regañó todo. Amén. Y entonces él está declarando que la ley lo único que hace es dar a conocer el pecado que habita en uno. Amén. Y que declara ¿qué cosa? Las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? De la naturaleza pecaminosa. Lo malo, los pecados. ¿Y qué es lo que hace la ley? No adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio. ¿Qué cosa es eso? Lo malo. Pero si no hubiera una ley que lo declarara, no fuera malo. Pero cuando la ley dice no adulterarás, el adulterio es pecado. Amén. Amén. Sí. ¿Y quién dice que no hay nadie que adultere? O diga mentira, o falso testimonio, lo que sea. Hermano, medio mundo. Entonces Pablo entendía que esas cosas nadie se salvaba. Que la única forma de estar confiado ahora era a través de un trato de Dios y una nueva conversión para tener un nuevo carácter que agrade verdaderamente a Dios bajo el trato de Cristo. Y la única manera era por la fe en aquel que ya lo había hecho todo en la cruz del Calvario. Y que ese sacrificio y esa obra sí valía la pena. Aceptarla, retenerla y vivirla por medio de la fe. Amén. Entonces cuando él está explicando su conducta de acuerdo a la ley y el comportamiento delante de los gentiles que habían aceptado a Jesús, él los reprende y le explica que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces llega hasta el punto en que él dice, mira, Pedro, tú y yo, esto es lo que estamos. Y por eso él llega a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, humanamente hablando, ¿de qué manera lo vive? La fe. ¿Cuál debe ser la victoria suya y mía?
si hemos tenido una verdadera conversión y un choque con Jesucristo, nuestra vida es vivir por la fe ¿en quién? En Jesús. Sabiendo que esa fe en el sacrificio de Cristo es obrado y es aprobado por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y es el que, al tratar por dentro, manifiesta y establece el carácter de Cristo. Y es ahí donde verdaderamente somos diferentes. Agradamos a Dios y nos damos cuenta que nosotros mismos no pudimos jamás cambiarnos, transformarnos, ni mucho menos salvarnos. Levante la mano si me está entendiendo. Amén. Una verdadera conversión requiere de un encuentro con Cristo. Y es necesario. Va a venir humillación, va a venir derrota, va a venir miedo, temor. Sí, el hombre lo experimentó, pero vino el verdadero cambio en ese conocimiento revelado de ese encuentro personal con su Dios y Señor. Y no volvió a ser igual, ni se agradó a sí mismo. Porque él, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, el Cristo crucificado y resucitado, sí, ya era bien conocido por el apóstol Pablo. No solamente conocido en revelación, sino que era su vida. ¿Cómo se adjudicaba ese sacrificio? Bueno, que ese sacrificio, vamos hermanos, él lo admitía como su propio sacrificio. ¿Cómo se identifica usted en el sacrificio de Cristo? Por la fe, nosotros debemos de admitir que cuando Cristo fue crucificado, nosotros estamos siendo crucificados juntamente con Él. Así nos ve Dios. Y así debemos de adjudicarnos y tener un estilo de vida. No se esfuerce por usted mismo, porque usted mismo no va a ser transformado ni cambiar, ni va a cambiar a los demás. El cambio y la transformación y la regeneración viene cuando nosotros tenemos una vida activa de fe en la obra de Jesucristo. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a obrar la maravillosa obra de Cristo desde adentro de nuestra vida. Y ahí es donde viene el cambio verdadero. No solamente el cambio, nos convertimos en instrumentos del Señor. Eficazmente, entonces el Señor nos puede utilizar. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé si usted ya le hizo la primera pregunta y creo que la respuesta ya la tuvo. Aquí todo el mundo, si ha tenido un encuentro personal con Cristo, ya usted debe de conocer a Jesús. Ya no debe preguntarle quién eres, Señor. Pero la segunda pregunta quizás nos le ha costado hacérsela. Pablo se la hizo las dos seguido. Número uno, ¿quién eres? Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? Algunas veces quizás ya estamos siendo tratados por el Señor y ya lo conocemos, ya sabemos que es el Señor Jesús, pero no le hemos dicho la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, no queremos soltarnos como instrumento en la mano de Él. Pablo ahí lo conoció, lo reconoció y le declaró Él que era su Señor, Jesús a quien tú persigues. Pero cuando le hizo la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dio instrucciones de lo que debía de hacer. No tengas miedo de las instrucciones que Dios te quiere dar, porque quiere que tú y yo seamos instrumentos en sus manos. Es la única manera de que Dios lleve a cabo su obra. Amén. ¿Hay que tener valor? Sí hay que tener valor, pero hay que tener la experiencia de ser tratados por Dios primero, porque si no, no lo conocemos y tampoco le decimos, vamos hermanos, ¿qué quieres que yo haga? Cuando usted le dice al Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? O haz de mí lo que tú quieras, es porque verdaderamente usted está entregado al Señor. Es porque verdaderamente ha habido una verdadera conversión y a Dios lo chocó y trató con usted. Si no, no existe nada más. ¿Entendemos esto? Amén. Sí. ¿Esa es la vida legítima del Hijo de Dios? Sí. Esa es la vida que marca una diferencia. Por eso, todos los días, cuando usted se levante, que este versículo, no crea que por repetirlo lo va a transformar, pero que en fe sea su oración declarándolo. ¿Lo repetimos? Porque usted y yo ya fuimos chocados por el Señor. Ya nos vemos, no nosotros mismos, ahora nos vemos en el sacrificio de Cristo.
Pero ¿cómo entonces puedo llegar a la experiencia de esto? Si no, usando ¿qué cosa? Activando un corazón lleno de fe. Porque esto físicamente, quien lo hizo fue Cristo. Pero nosotros lo adjudicamos en nuestro interior por creerlo y hacerlo como nuestro también. Amén. ¿Qué cosa? Que cuando Cristo fue sacrificado, usted y yo, el Padre, nos estaba sacrificando en la humanidad de Cristo. Todo lo que Cristo hizo y pasó, tanto en su muerte como en resurrección, es el mismo proceso de nosotros. Y eso conlleva una vida de fe. Todos los días, sí, es bueno activar la fe y decir, Señor, yo me declaro de esta manera. Con Cristo, diga conmigo, con Cristo, estoy juntamente crucificado. Señor, reconozco que ya no vivo yo, más ahora tú vives en mí. Ah, Señor, y como todavía estoy en el cuerpo y no sé hasta cuándo me vas a llevar, quiero vivirlo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó y me amó. Se entregó a sí mismo y me amó. Amén, amados. Y el 21, ¿qué es lo que dice? Mire, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley, que era lo que le estaba dando a entender a Pedro, porque ambos eran responsables, ambos conocían al mismo Señor Jesucristo. Lo único que fue uno usado para ser instrumento en un área y otro instrumento en otra, pero ambos los había llamado el mismo Señor y Dios. No desecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿para qué murió Jesús? Si la misma muerte, la demanda de la muerte de un justo, y la única manera que llenaba los requisitos verdaderos era Cristo, ¿era de parte de qué? De la ley. Que de parte de la ley y a través de la ley había un mandamiento que un justo que llenara los requisitos de la justicia de Dios tenía que pagar por toda la humanidad. La ley lo demandaba. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ah, pero la muerte de los millones de animales no era suficiente, ni la carne ni la sangre. Era uno que llenara los requisitos de la justicia del Padre. Y se tenía que cumplir. Hasta ahí termina la obra de la ley para los hijos de Dios. Para el impío la ley sigue activa todavía, porque la ley sigue declarando el pecado de la humanidad. Amados hermanos, ya usted y yo no vivimos conforme a la ley, vivimos un nuevo estilo de vida dirigido por el señorío de Cristo, que es diferente. Vivimos por la fe bajo la gracia. No menosprecio la gracia. Dígase, hermano, no menosprecio la gracia. Reconozco que estoy crucificado, estoy muerto para el pecado, ahora solamente vivo, pero vivo exclusivamente por la fe en la obra maravillosa redentora de mi Señor Jesús. Y punto. Esa es mi victoria. Desde ahí, lo que usted no puede hacer, Dios lo va a hacer. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Si tu corazón está humillado, Dios va a obrar. Amén. Lo que tú y yo no podemos cambiar, Dios lo puede cambiar y lo va a trastornar. Pero es necesario dejarnos chocar por el Señor. Amén. Aleluya. No menosprecio la gracia de Dios. En otras palabras, en otra ocasión el Señor le dijo, mi gracia te es suficiente. Conténtate con ella. Porque aún así este hombre sí sufrió mucho por causa de Jesucristo y nunca se quejó. Hasta que le quitaron la vida por causa del Evangelio. Amén. Si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió el Señor Jesús. Pero su muerte vale la pena. Amén. Póngase en pie. Al déles de fuerte aplauso al Señor.